Hay dos tipos de personas que son muy buenas persuadiendo: los que tienen buenos argumentos y los que engañan. Una siempre espera no caer en manos de los segundos. Con temas como el aborto, la discusión siempre es muy compleja. Y por eso hay que estar pendiente de quién, pero sobre todo de cómo es que intentan persuadirnos. Si ustedes nos han visto en el pasado, ya saben cuál es nuestra posición frente al aborto. Pero hoy queremos volver a hablar de este asunto, pues hay una coyuntura que nos obliga a hacerlo. El tema ha sido tendencia nuevamente en redes sociales. Todo por cuenta de una demanda que presentó una abogada que se llama Natalia Bernal. La demanda busca la penalización total del aborto, incluso en caso de violación, de riesgo para la salud o de malformación del feto. Así que de nuevo la Corte Constitucional tiene una oportunidad para revisar el tema y de pronto para cambiar la historia. Eso significa hacer que el aborto sea libre en las primeras semanas de gestación. Libre, sin ninguna condición, como se ha hecho en otros países del mundo. Pero ¿cuáles son los argumentos con los que la abogada Bernal intenta convencernos de que en vez de legalizarlo hay que prohibir incluso lo que ya se ha ganado? Un cambio legal así implica retroceder 14 años y ubicarnos entre los pocos países del mundo que tienen una prohibición total del aborto, como El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta o el Vaticano. Esta última sabemos que nunca va a cambiar. ¿Cómo intenta convencer y qué logra demostrar Natalia Bernal? Vamos a revisar uno a uno los principales argumentos de Bernal. Así que hoy no solo aprenderemos sobre aborto, sino de paso sobre retórica. Pues Bernal presentó un escrito de 155 páginas y después de días y horas y horas y horas de lectura, logramos desenredar las cosas. De entrada encontramos muchas falacias. Algunos dirán, ¿pero por qué les vamos a creer a estas? Es decir, ¿cómo saber que no son ustedes las igualadas, las falaces, en vez de la abogada? Esa pregunta tiene mucho sentido, pero la respuesta es ir a la raíz del argumento. Y de eso se trata este video. De desmontar las falacias de la abogada Bernal frente al aborto, que pueden ser compartidas por muchas personas. Ya, si ustedes están de acuerdo o no, es asunto de cada quien. Pero este video es sobre argumentación y retórica. Y eso es lo que vamos a estudiar. Miren, una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Muchas personas usan las falacias intencionalmente para persuadir o para manipular, mientras que otras personas las cometen sin intención, por descuido o porque no saben argumentar bien. Lo que van a ver a continuación es un dramatizado basado en la vida real. En serio, más concretamente basado en la demanda que presentó Bernal. Todo lo que van a escuchar está basado en esa demanda y muchas cosas son citas textuales. El aborto viola los derechos de los niños porque es una forma de tortura. Claramente todos estamos de acuerdo en que no queremos torturar niños ni niñas, pero pues las clases de biología nos han enseñado que en las primeras semanas del embarazo hablamos de embrión y luego de feto, y que en efecto una cosa es un huevo y otra cosa es un pollito. Entonces ahí empieza la manipulación. A esto en el universo de la argumentación se le llama falacia ad populum, que sucede cuando apelan a nuestras emociones para convencernos. Emociones que todos compartimos, pero en realidad no tiene sentido lógico la primera enunciación con la segunda. Contrario a la falacia, la realidad es que el aborto es un procedimiento médico avalado por la Organización Mundial de la Salud. Es seguro. Y por su seguridad es permitido de forma libre en muchos países del mundo, como Inglaterra, Canadá, Francia. También en Latinoamérica lo permiten en algunos países como Uruguay y México. ¡Viva México, cabronas! El aborto debe prohibirse porque aumentó la violencia sexual. Desde la despenalización por causales en el 2006 han aumentado 7 veces más los delitos de violencia sexual en menores de edad. Casi 100.000 niñas han sido violadas por extraños o por sus padres. Con el aborto, el violador sabe que sus actos violentos pueden quedar impunes. El violador no tendrá hijos que le reclamen actos de paternidad responsable. Para todas estas afirmaciones toma como base las cifras oficiales de la Fiscalía. Que listo, todo bien, las cifras son reales, pero que hayan aumentado las cifras de violación no comprueba que exista una relación entre ese aumento y la despenalización del aborto por causales. Pues eso es exagerado, no tiene fundamento ni ninguna razón lógica. Ella está tan interesada en la prohibición que culpa al aborto de todos los males, hasta de la violencia sexual. Es ver fantasmas donde no los hay. No es un secreto, ni muchísimo menos un descubrimiento de este canal, que a las niñas las violan por causas muy distintas al aborto, como las relaciones de poder, la desigualdad, el machismo, entre otras. Y lo peor es que todos los años la violencia sexual va en aumento. Bernal infiere de los datos de violencia que es culpa del aborto, pero en las estadísticas que cita de la Fiscalía no se registra ni se muestra cuántas niñas quedaron embarazadas, ni cuántas abortaron. Eso es parte de la manipulación, crear conexiones y datos que no existen, pues parte de presumir y no de probar que todas las niñas que fueron violadas
embarazadas, quedaron embarazadas y luego abortan. A esto se le llama falacia post hoc. Se da X, luego se da Y, por lo tanto X es la causa de Y. La abogada Bernal no contempla, por ejemplo, qué debemos hacer para disminuir la violencia sexual, ni se pregunta por qué existe tanta violencia sexual en la familia. Pareciera que no le importan las niñas en realidad, porque según la OMS, un parto de una niña de 10 o 12 años es altamente peligroso. Al final, lo que una descubre es que ella solamente quiere justificar a como dé lugar su postura sobre el aborto. El aborto debe prohibirse en clínicas y hospitales legales porque esas tales salas de aborto clandestino no existen. Bernal cree que lo que debe hacer la Corte es prohibir el aborto en clínicas y hospitales, pues hoy legalmente las mujeres podemos abortar en las 3 causales dentro del sistema de salud. Pero ¿y entonces qué onda los lugares clandestinos? Ahí sí podemos seguir abortando las mujeres. Si es una forma de tortura, no deberíamos abortar en ningún lado. Tales lugares macabros de aborto clandestino no existen, pues la Superintendencia de Salud no suministra material quirúrgico a lugares no autorizados. Y lo que ha pasado, en cambio, es que ha subido la clientela de las clínicas autorizadas. Eso se llama falacia por ignorancia, que es un razonamiento en el que se pretende demostrar la verdad o la falsedad de una afirmación por el hecho de que no se puede demostrar lo contrario. En este caso ya niega P, no tenemos pruebas de que P sea verdadero, por lo tanto P es falso. Otro ejemplo de falacia por ignorancia para que compare. Nadie puede comprobar la influencia de los astros en nuestras vidas, por lo tanto las predicciones de la astrología son verdaderas. Además, aquí a la señora se le nota que no vive en Colombia. Le invitamos gentilmente a darse una caminadita por la Caracas en la 30 y algo en Bogotá, a ver si no encuentra los lugares de aborto inseguros. Con excepción, por supuesto, de Profamilia y Oriéntame, que son 2 clínicas seguras y defensoras de los derechos de las mujeres. Y ni hablar de las otras ciudades del país que están plagadas de estos centros de aborto inseguros para las mujeres, a donde les toca ir a muchas que no saben que es legal abortar en casos de violación, riesgo para la salud o malformación del feto. Es muy tierno pensar que no hay salas de aborto clandestino en Colombia gracias a la superintendencia. Pero, abogada Bernal, ¿en serio? El aborto afecta la salud mental y física de las mujeres. Debido a la tortura previamente descrita, las mujeres quedan con huellas físicas y psicológicas para toda la vida. Por lo tanto, las mujeres que abortaron no merecen cárcel. No. Hasta allá no llegamos. Pero sí necesitan tratamiento, rehabilitación. Lo peor en este punto es que Natalia Bernal no cita a la Organización Mundial de la Salud, al Ministerio de Salud o de alguna autoridad en el tema. La principal fuente de Natalia Bernal en este punto es su propio libro, publicado en 3 idiomas. Abogada Bernal, ¿en serio? Mi libro se llama El derecho a la información sobre los riesgos y efectos de la interrupción voluntaria de la gestación. O suena más lindo en francés. Le droit à l'information sur le risque et les effets de l'interruption volontaire de grossesse. Es decir, que Bernal no solo cae en la falacia de autoridad, que es asumir que porque lo dijo un experto ya la información es cierta, sino que además, pues, para completar, la autoridad es ella misma. Vean, pues como yo soy doctora y de la Sorbona, todito lo que yo digo es cierto. Eso no importa que uno estudie Derecho, con doctorado en Derecho, pero se cite como autoridad para hablar de medicina y de salud pública. Para rematar, no solo estamos hablando de un libro que haya sido escrito por ella, sino de un libro que ella se autopublicó. Pues Bernal creó un centro, el European Center of Comparative Law, del que ella es la directora, que dijo que creó con sus propios ahorros y que le sirve para publicar sus propias investigaciones. Investigaciones que, según ella misma dice, le encomienda a Dios y a la Virgen. Y luego la cita como argumento de autoridad. A ver, mi libro está basado en entrevistas con médicos, psicólogos y mujeres. Ahí pude constatar que las mujeres que abortan no pueden perdonarse a sí mismas. Sufren de depresión, ansiedad y se exponen al suicidio. Abogada Bernal, pero la OMS ha dicho que no se ha encontrado una relación de causalidad entre las enfermedades mentales y el aborto. Por el contrario, la OMS recomienda que el aborto sea libre y lo avala incluso sin necesidad de causales. De hecho, tiene varias guías técnicas para que se haga con estándares de calidad, dependiendo del número de semanas, métodos y medicamentos disponibles en cada país. Tampoco existe la rehabilitación para la maternidad obligatoria. La verdad es bien difícil imaginarse eso, pues la maternidad es una decisión tan personal que no es un capricho. No es ni un instinto que les llega a todas las mujeres, tampoco es una enfermedad. Por eso es impensable hablar de rehabilitación. Pues mira, a pesar de las diferencias metodológicas entre una investigación y otra, es irrefutable que algunas mujeres experimenten una lesión grave y duradera después del aborto. Esto suena convincentemente confuso, ¿no? Pero, a ver,
¿Qué es lo que nos está diciendo Bernal? Nos está diciendo que como ella encontró algunas mujeres que sintieron algún dolor o sufrieron de alguna enfermedad mental después del aborto, esto confirma que la salud mental de las mujeres está en peligro por abortar. Por tanto, se debe prohibir el aborto. Si esto fuera cierto, Bernal podría ganarse un Nobel de Medicina, pero pues tiene que probarlo con estudios científicos y claramente no con entrevistas o historias anecdóticas, ni a través de citas de sus propios libros. Se llama falacia por generalización apresurada. Sin datos suficientes, aporta conclusiones generales. Lo que la ciencia ha confirmado a través de procesos rigurosos es que no existe una relación causal entre las afectaciones de salud mental y el aborto. La OMS en el 2019 publicó una guía sobre aborto seguro, basada en 140 investigaciones de salud pública en más de 20 países, que tienen estudios que confirman la seguridad de estos procedimientos para la salud integral de las mujeres. Por eso el argumento es falaz. Es igual de doloroso y traumático abortar que ser víctima de violación. Son traumas similares, pues en la violación las mujeres se sienten culpables, por ejemplo, de cómo iban vestidas, y en el aborto, pues de que por su culpa ahora hay un niño muerto que está muerto. El trauma de la violación va desapareciendo en la medida que avanza el embarazo, y luego cuando el niño crece y va y te dice que te ama. Por lo tanto, el embarazo no deseado no afecta la salud mental de las mujeres, pero el aborto sí. ¿Qué? Perdóneme, abogada, pero aquí con esto usted ya se llevó el argumento a la mierda. Niña grosera. No. Grosera usted. Usted está siendo indolente con las víctimas de violencia sexual, porque está instrumentalizando su dolor con el que todas sentimos empatía, para que sintamos a su vez empatía por sus ganas de prohibir el aborto. Pero como le hemos dicho en todo este apartado de salud mental, no existe ninguna relación entre la enfermedad mental y el aborto. Es que según Natalia Bernal, las mujeres somos culpables de todo, de que quedemos embarazadas, de que nos violen, del aborto. Y miente profundamente el equiparar el dolor de la violación con un aborto. El aborto es un procedimiento médico, no un deporte. Tampoco vamos a decir que es lindo, pero como todo en la medicina, el aborto ha evolucionado y cada vez es menos invasivo y más seguro. Empezando porque en las primeras semanas del embarazo se puede hacer con medicamentos, de forma ambulatoria y con las instrucciones de un profesional de la salud, es decir, en la casa. El punto es que por argumentos como estos, las mujeres terminan sintiendo mucha culpa y miedo. No por el procedimiento, que no es ninguna cirugía de corazón abierto, ni por la decisión en sí misma. Vean, nosotras estamos convencidas de que el mundo va a ser más justo cuando las mujeres podamos decidir sobre la maternidad. Todas por igual y no solo quienes pueden pagarlo. El aborto debe ser permitido porque es seguro médicamente y no lo decimos las igualadas. Lo dice la OMS y Naciones Unidas. En países justos el aborto es permitido de forma libre en las 12 primeras semanas, como en México, o hasta la semana 24, como en Inglaterra. Esas semanas son consideradas plazos razonables para que las mujeres tomemos la decisión de continuar o de interrumpir el embarazo. Lo ideal es que el aborto sea una decisión y no un delito. Deberían eliminarlo de una buena vez del Código Penal y dejar de tratarnos como delincuentes por elegir la maternidad. Sabemos además que el aborto en los países donde se ha legalizado disminuye, pues se habla más abiertamente de sexualidad y las mujeres tienen más acceso a servicios de salud reproductiva. Por esta y otras razones que hemos hablado en videos anteriores y que pueden consultar en nuestro canal, queremos que el aborto sea libre y sin restricciones en Colombia. Ahora bien, debatir es necesario. Podemos estar en desacuerdo frente al aborto y frente a muchos temas, pero la invitación es a que no nos dejemos convencer por las mentiras y las falacias, sino que cada mujer pueda decidir por su cuenta si quiere o no interrumpir un embarazo no deseado. Igualadas, si les gustó este video no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para que sepan cuando publicamos un video nuevo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en todas partes como @lasigualadas. Cuéntenos en los comentarios qué otras falacias han escuchado sobre el aborto.